Vamos a escuchar ahora el Evangelio, donde Marcos va a dar como un cierre a toda la primera parte de esta unidad larga que estamos comentando. Vimos que después de que Jesús pregunta quién dicen que soy, Pedro contesta, tú eres el Mesías. Marcos da por terminada toda la primera parte de Jesús con las multitudes, etc. Y ahora Jesús, después de eso, empieza a estar con los suyos y empieza primero que nada anunciándoles 3 veces que lo van a matar y 3 veces no lo van a entender. Eso fue la semana pasada, terminó ese bloque, y hoy entonces tenemos el gran cierre de todo esto. Ya la semana que viene Jesús va a llegar a Jerusalén y de esto hablaremos en otro momento. Vamos a escuchar entonces este Evangelio que, como decimos, es un gran cierre a toda esta larga unidad del discipulado. Del Evangelio según San Marcos. Llegaron a Jericó, y cuando Jesús salía de allí con sus discípulos y un gentío considerable, Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado al costado del camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Muchos lo reprendían para que se callase, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate que te llama». Él dejó el manto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le dirigió la palabra: «¿Qué quieres de mí?». Contestó el ciego: «Maestro, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra del Señor. Antes de comentar brevemente este Evangelio, siempre es importante hacernos una pregunta fundamental, que es, cuando vamos a leer un texto del Evangelio, que se supone, por lo tanto, que es una buena noticia, Marcos predica una buena noticia a su comunidad, Marcos nos predica una buena noticia a nosotros, ¿en qué es una buena noticia esto? ¿Sí? Es decir, ¿en qué es una buena noticia para nosotros que Jesús cure un ciego? Ciertamente sería buena noticia para el ciego, lo cual por supuesto está muy bueno, pero para nosotros no representa una buena noticia, a menos que Marcos esté apuntando más alto, cosa que evidentemente es lo que ocurre. Marcos va más allá de la curación del ciego. La curación del ciego es un acontecimiento que le sirve a Marcos para predicar una buena noticia. Vamos entonces a reflexionar un poco en todo esto. En segundo lugar, nos encontramos con que Jesús está llegando a Jerusalén, está en Jericó, vecina a Jerusalén, y hay un mendigo ciego. Es más, para reforzar la idea, Marcos nos va a decir hasta el nombre y apellido, ¿no? El hijo de Timeo. Ahora, más allá de eso todavía, el ciego se entera que es Jesús el que pasa y empieza a gritar. Y lo que pide es compasión. Lo que pide es que Jesús lo atienda. Los discípulos lo mandan callar, le piden que se calle. Y él grita cada vez más fuerte. Él reclama su derecho, el derecho a ver en este caso. Pero tampoco este es el tema central. Cuando Jesús escucha, en el mismo versículo se usa 3 veces el verbo llamar. Llámenlo, le dicen, Él te llama, y lo llaman. Es decir, 3 veces aparece el verbo llamar, es decir, el verbo vocacional. Viendo, como hemos visto todos estos domingos anteriores, el tema del discipulado, acá ya podemos sospechar que Marcos va por otro lado, más allá de la curación del ciego, como decíamos. Hay un texto vocacional, hay un llamado que está ahí insinuándose, preparándose. Pero todavía más, cuando Él lo llama, cuando Jesús lo llama, el relato nos dice que el ciego deja el manto. El manto es
y esto está clarísimo en el libro del Éxodo, capítulo 22, por ejemplo, es lo único que tiene el pobre. No podés, por ejemplo, está prohibido tomar en prenda el manto del pobre, porque ¿dónde va a dormir? ¿Con qué se va a abrigar? Va a tener frío y Dios va a salir en su ayuda, en su reclamo. El manto es lo único que el pobre tiene. Entonces no se puede ese manto tener, por ejemplo, como prenda, como garantía. Pero sin embargo el texto nos dice que el ciego deja el manto y va donde Jesús. Jesús, que no avanza sobre nadie, le pregunta: ¿qué querés que haga? Que recobre la vista. Y Jesús le va a decir una frase que ya hemos escuchado y la volveremos a escuchar en otros evangelios también: tu fe te ha salvado. Es interesante, esa frase, tu fe te ha salvado, que aparece con frecuencia. El verbo salvar también es igual al verbo sanar. Jesús se la dirige siempre a personas marginales. Se la dirige a una mujer con hemorragia, se la dirige a una pecadora en la ciudad, se la dirige a un samaritano leproso, se la dirige acá a un mendigo ciego. Siempre a personas marginales, la frase de Jesús: tu fe te ha salvado. Y lo interesante es, a modo de conclusión, que Jesús le dice: bueno, listo, ya recuperaste la vista, podés seguir tu vida, seguí tu camino, andá, vete. ¿Y qué dice el Evangelio? Lo seguía por el camino. Y acá viene el tema principal. Este se volvió discípulo. Frente a todos los discípulos que no habían entendido a lo largo de todos los domingos anteriores, frente a las incomprensiones, el pobre, el despreciado, el marginado, el que querían hacer callar, es el que ve el camino, y el que sigue a Jesús por el camino a Jerusalén, donde lo van a matar, que es lo que acaba de decir el relato. Me van a matar, voy a Jerusalén y me van a matar. Lo sigue por el camino. Mientras otros quieren se le ponen delante a Jesús para que no camine, o otros le ponen trabas al camino de Jesús, que esto no te suceda, o cosas por el estilo, acá hay un pobre, un marginal, un mendigo, que acaba de recuperar la vista y que ve y sigue a Jesús por el camino. Esto es el tema central del relato del Evangelio. Tenemos acá un discípulo por excelencia. Alguien que le va a decir a Jesús una frase que es bastante confusa: hijo de David. Hijo de David es una expresión que Jesús cuestiona. De hecho, por ejemplo, también es la que va a decir la gente cuando Jesús llega a Jerusalén. Y Jesús mismo la va a cuestionar más adelante en el capítulo 12, cuando dice: los escribas dicen que Jesús es que el Mesías es el hijo de David. Y no es así. Pero que empezó diciéndole a Jesús hijo de David, y después le va a decir maestro, después lo va a seguir por el camino hacia la cruz. De esto se trata el Evangelio, de aprender, de dejarnos que Jesús nos abra los ojos. Jesús no va a avanzar sobre nosotros, no va a hacer que nosotros hagamos lo que... No, ¿qué querés que haga? Y una vez que abrimos el corazón, Jesús nos puede abrir los ojos para que caminemos con Él. Pero un camino que no necesariamente es cómodo, no necesariamente es fácil, no necesariamente es divertido. Jesús nos invita a un seguimiento que acaba de decir 3 veces que va a ser un seguimiento muy difícil porque lo van a matar. El ciego lo seguía por el camino, a Jerusalén. De esto se trata, el difícil y el fascinante discipulado de Jesús. De no meter nuestros propios esquemas, de inclusive querer hacer callar a un mendigo, sino de dejar que Jesús nos marque el camino y caminar con Él. Un camino que no es fácil en ocasiones, pero es el camino en el cual Dios reina, en el cual los pobres, los ciegos, los mendigos, los niños, les niñes, las mujeres, están puestos en primer lugar y ahí Dios está reinando. No es así entre ustedes, les va a decir Jesús la semana pasada. No es así, pero sin embargo, este camino al cual Jesús nos invita es el camino de la vida, es el camino del encuentro, es el camino de la fraternidad, de la sororidad,
Este es el camino del reinado de Dios. Hoy nos encontramos con un discípulo. Nos encontramos con alguien que ve el camino y lo sigue. Hoy nos encontramos con alguien que es paradigma, modelo del discípulo. No un discípulo a un camino fácil, no un discípulo con entusiasmo, sí, yo puedo, sino que, porque no es se puede, tú puedes, sí se puede, sino es dejar que Jesús nos subvierta los esquemas, es dejar que un mendigo camine con nosotros, es dejar que Jesús nos marque el camino. Este que era despreciado es llamado por Jesús y responde al llamado de Jesús caminando con él. Ojalá que nos dejemos abrir los ojos por el ciego. Ojalá que nos dejemos abrir los ojos por Jesús, para que con este ciego, que ya no lo es, que dejó su manto porque para seguir a Jesús hay que dejar todo, sepamos dejar todo, todos nuestros esquemas también, para que al seguir a Jesús nos vayamos como hermanos, hermanas y hermanes, dejando que Dios reine en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestra política, en nuestra iglesia. Que Dios nos bendiga a todos, todas y todes.